Ahí va queriendo. Hola a todos. ¿Cómo andan? Mi nombre es Germán. No sé si alguno ya me ha visto en alguna de las redes sociales de la facultad. Antes que nada, necesito chequeo. No sé si están familiarizados con la. Vamos por parte, perdón. Me estoy trabando con esto de que sea todo nuevo. No sé si están familiarizados con Zoom. Yo supongo que sí. Ustedes son una generación eh, bastante joven. Antes que nada, necesitaría algún check de que me están escuchando. Si me pueden mandar un icono si me están escuchando bien. Perfecto, listo, Sí, sí, Germán, se escucha bien. listo, 10 puntos, 10 puntos, muy amable. Eh, a ver, somos muchos, somos 54 personas, incluido yo. La verdad que eh, es todo un número para no tener, ¿cómo se llama? Moderador, ¿sí? Entonces vamos a poner un par de pautas para entendernos. La clase que vamos a ver hoy y la del miércoles que viene va a ser de equilibrio general. La van a ver conmigo, ¿sí? Hoy vamos a ver la primera parte y la segunda parte vamos a terminar la parte teórica y ver algo del práctico con un solucionario que eventualmente les voy a subir a las clases. Tanto al grupo de Facebook como a nuestro, ¿cómo se llama? Espacio o classroom me sale dentro de la página de comunidad de UNR. Si ven que me trabo es porque en este momento sigo admitiendo gente, entonces a veces el cerebro crashea cuando tenés que hacer, sobre todo en mi caso, que ya respirar, hablar y hacer un mar de cosas ya es un poco complicado. ¿Por qué digo esto? Además ¿por qué digo esto? A ver, acá Alejo me dice, profe, yo quise entrar al grupo de Facebook, pero no me deja mandar la solicitud. Bien, podemos hacer dos cosas. O me escribís acá tu mail y te paso la invitación, o bien alguno de tus compañeros, compañeras, puede mandar la solicitud para, ¿cómo se llama? La sugerencia de membresía, si te aceptamos y listo. Bien, mientras voy copiando y pegando para no olvidarme el mail de Alejo, más o menos les voy a contar en qué consiste la clase de hoy. La clase de hoy vamos a dar la primera parte de bienestar. La materia empieza bastante arriba. No vamos a ver tanto los supuestos de comportamiento, tanto de la parte productiva como de la parte de consumo, que eso lo vamos a ver con mayor profundidad a lo largo de este cuatrimestre. Sí vamos a ver cuáles son los pasos a seguir para resolver el problema de equilibrio general y posteriormente el de bienestar. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿De qué forma? Tengo una filmina, se las voy a presentar. Cuando la presenta a mí me resulta muchísimo, muchísimo más cómodo trabajar con la filmina a pantalla ampliada que tener también abierto el chat y tener abierto una línea con la cara de ustedes, porque francamente desgasta mucho estar viendo todo simultáneamente, por más que uno no lo haga voluntariamente, digo, estar viendo el chat, estar explicando en la filmina y estar viendo si alguno habla o algo por el estilo, se vuelve difícil de lograr. Entonces, puede ser de que en algún momento alguno tenga una duda, lo cual es completamente válido. Dos opciones, o la escriben en el chat, o bien prenden el micrófono, se desmutean y dicen, profe, ustedes van a ver que yo tiendo a hablar bastante rápido, soy bastante verborrágico, me interrumpen, yo posiblemente siga hablando por el delay, en algún momento digo, sí, ¿quién habla? No voy a poder identificar quién habla si tengo la filmina en pantalla. Se presentan, me dice, tengo esta duda, puedo volver para atrás, y listo, lo solucionamos así y seguimos, ¿sí? Zoom, a diferencia de Meet, tiene algunos elementos que a mí me resultan más interesantes a la hora de interactuar con ustedes, por más de que estén prácticamente, están todos sin cámara, digo, pero más adelante podríamos tener cámara, que es una de las cosas, es los iconos que permiten saber si está bien o levantar la pregunta, además del chat, tiene una dinámica mucho más interesante. Problema, además de la pizarra que es mucho más interesante, que en Meet necesitas tenerla instalada en la compu. Problema con esto es que nuestra sesión dura 40 minutos y se corta, ¿sí? Entonces, generalmente cuando faltan unos 5 minutos me aparece un reloj, es de cuenta regresiva. Sí, la clase se está grabando.
la clase se está grabando. Yo tengo cierto prurito con grabar la clase, ¿en qué sentido? Yo no tengo el más mínimo problema en exponerme, estoy respondiendo una pregunta de Sebastián, yo no tengo el más mínimo problema en exponerme a mí, porque digo, este es mi trabajo, que es dar clase, por lo tanto hay una exposición por parte de quien hace esto. El problema con las grabaciones de las clases es que aparecen sus nombres, eventualmente aparecen sus caras, ¿sí? Yo lo voy a grabar y lo voy a subir a mi canal de YouTube, pero lo voy a subir con restricciones, ¿sí? Cuestión de que solamente lo puedan ver quienes tienen el link, ¿sí? Entonces les pido por favor seriedad en esto, no por mí, sino porque existen otros compañeros de ustedes y no tienen por qué estar expuestos de esta forma. Digo, esto es un contrato que firmamos entre nosotros implícitamente, ¿sí? Eh, Más que nada por lo que estamos trabajando, sí, obvio, obvio, es entendible y si se puede hacer tecnológicamente no veo motivo por qué no hacerlo, sin embargo, quiero ser muy explícito y enfático en las cuestiones que están involucradas y sobre todo en el preservamiento de todos los que están acá, por más de que sea solamente el nombre. A mí, digo, no me corresponde, es como que te saquen una foto y no te pidan permiso, ¿sí? Por más de que quizás por cómo vienen ustedes, por cómo interactúan, digo, yo tampoco soy un extraterrestre, digo, todo el mundo está acostumbrado a que te suban una foto y te etiqueten por Instagram o por Facebook, simplemente esto es otra relación, no es una relación de amistad, es una relación institucional, entonces eso tiene que estar bien claro, ¿sí? Bien, retomo antes de la pregunta, antes del paréntesis que hice con la pregunta que me preguntó Tomás. Voy a compartir pantalla. Cuando comparta pantalla voy a dejar de ver el chat, voy a dejar de verlos a ustedes, de manera que si hay algo que interrumpir, me interrumpen. Cuando aparezca el reloj, les voy a decir, faltan tantos minutos. Lo más probable, porque es lo que me pasa siempre, es que hablo, y en un momento se corta, ¿sí? Desde el momento que se corte, nos tomamos 10 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Primero para que renderice el video, que me está preguntando acá Tomás, para que renderice y lo pueda tener guardado, porque si empieza a renderizar el video y después me tengo que conectar de nuevo, lo más probable es que mi conexión crashee, o sea que deje de andar, porque el programa empieza a ser, el programa tal como está, y para hacerse un café, obviamente, sí, lo mismo haría yo. ¿Va a pasar el link de YouTube? Sí. Vuelvo a la explicación. El video renderiza, le lleva aproximadamente unos 8 minutos, una sesión de 40 minutos renderizar, que es el tiempo suficiente que tengo yo, a veces un poquito más, es el tiempo que tengo yo para que ese video se guarde y al mismo tiempo volver a conectarme sin que la computadora insuma muchos recursos. Todo lo que sea audiovisual, eh, habiendo editado videos este año, y qué sé yo, todo lo que sea audiovisual le come mucha RAM a la compu y si le come mucha RAM quiere decir que nuestra conexión va a ser malísima. Así que desde el momento que se cae la conexión, 10 minutos y se conectan. Sugerencia, por favor, para no perder tiempo, ni el de ustedes ni el mío, es ya estén ahí. Digo, a los 10 minutos, cuestión de yo apretar el botón y que los 60 que estamos acá ya estemos ahí, ¿sí? Y no tener que empezar a hablar y hacer tiempo con parroquiales o cuestiones que ustedes, que ya están en tercer año, ya no las necesitan tanto, porque ya son soldados, digo, en el sentido de ya saben cómo viene la mano dentro de la UNR, por más de que esto siga siendo un poco novedoso, ya estemos todos ahí, yo apriete el botón y podamos seguir la clase sin perder mucho tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, voy a empezar entonces por la Filmina. Profe, una pregunta. Diga. Las clases con ustedes van a durar 2 horas y con la otra profe de teoría van a durar, con la otra profesora 40 minutos. Pregunto para saber, o no es tan inflexible eso, rígido. Mirá, yo tengo como cota máxima 2 horas o el tema que tenía preparado para la clase. Si termino antes de las 2 horas de dar esto, terminé. Porque digo, como la interacción es muy baja, es difícil calibrar cuánto puede durar. Pero yo tengo como cota 2 horas, digo. Eh, Digo, pues si no, no llegamos más Genial. con el. ¿Sí? Bien, Sí, 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 sí. bien, perfecto. Bueno, microeconomía 2, segundo cuatrimestre, lo que vamos a ver hoy es bienestar y equilibrio general. Vamos a empezar con un par de definiciones. Básicamente las definiciones, permiso, tomo un poquito de agua.
algunas que me gustaron, sobre todo la de Schumpeter, del libro de Teoría de Análisis Económico, no sé si está por ahí atrás. Es decir, lo que se busca, qué es lo que quiso hacer Walras originalmente, la pregunta es encontrar un vector de precios tal que eh, esas soluciones de los distintos mercados se resuelvan simultáneamente, ¿sí? O bien, más sencillo, lo que dice Varian en su libro de Economía Intermedia es, estudia la forma en las condiciones de demanda y oferta de distintos mercados que se determinan conjuntamente, ¿sí? Ahora, esto así como suena, y lo vamos a ver un poco matemáticamente, es muchísimo más complicado de lo que estamos acostumbrados. Antes que nada, antes de empezar, a mí me gusta siempre ir antes de la explicación, es ir por la intuición, ¿sí? Nosotros generalmente estamos acostumbrados a hacer análisis de equilibrio parcial. Y cuando hacemos análisis de equilibrio parcial, tomamos como exógenas, tomamos como dadas una gran cantidad de variables. Digo, si yo hago el análisis típico que ustedes vienen viendo desde el primer año de un mercado cualquiera, en donde lo que trato de ver son cuáles son las combinaciones precio-cantidad de equilibrio para determinado mercado, es decir, con su demanda y con su oferta, lo que es cierto es que estoy dejando como exógeno un montón de variables, una gran cantidad de variables que hacen a la resolución del problema. Digo, porque yo puedo estar analizando, se me ocurre, el precio de la carne de vaca, y tomo como exógeno en análisis parcial el precio de la carne de cerdo, pero evidentemente, dado que son bienes que son sustitutos, hay una influencia mutua entre uno y otro, ¿sí? Entonces, la pregunta de equilibrio general es interesante en el sentido de que busca hacer endógenas una gran cantidad de variables. ¿Por qué digo gran cantidad y no todas las variables? Sencillamente porque esto ya lo vienen discutiendo desde el inicio de la carrera, es que por más complejo, amplio y profundo que sea el modelo que estemos analizando, no deja de ser absolutamente simplista con respecto a la realidad. Digo, podemos hacer incluso Big Data y meter 5.000 variables y aún así nos estarían faltando infinitas variables más, ¿sí? Por eso digo gran cantidad de variables y no todas las variables. Pero ¿cuál es la intuición? Una intuición que es buena de ver en el sentido de entender cuál es el problema. Es volver un montón de información que usualmente en un análisis de equilibrio parcial entra como exógena, como un parámetro, volverlas de forma endógena, entendiendo que la determinación del precio y la cantidad de un mercado está influida por las cantidades y precios de otro mercado y viceversa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, horizontalmente, es el ejemplo que les estaba diciendo entre carne de vaca y carne de cerdo. Dice, existe una relación entre cantidades ofrecidas y demanda de un mercado con respecto a otro. Y verticalmente también pasa lo mismo, en el sentido de que dentro de una industria tenés una cadena de valor de producción, entonces cada eslabón está, incluso llegado el momento de la venta final, cada eslabón de esta cadena de producción está íntimamente relacionada una de otra, ¿sí? No solamente por costos, sino también por preferencias de los consumidores que conjuntamente con la oferta van a fijar finalmente cuál va a ser el precio del bien final, y una vez fijado el precio de bien final, también se fijan cuáles son los precios de los factores intervinientes, ¿sí? Digo, yo podría, ¿qué quiero decir con esto? Yo podría producir un bien súper interesante, qué sé yo, pero si la gente no lo compra, no lo compra, digo, de manera que tiene que haber una relación entre el precio de bien final, es decir, que la gente lo compre, y los distintos factores que intervienen en la creación de ese valor, ¿sí? Entonces, nuestra intuición es, de nuevo, volver endógenas un montón de variables que usualmente en análisis de análisis parcial tomamos como exógenas. A ver, y esto es un poco para debatir. Dice, ¿existe alguna ventaja analítica en trocar variables exógenas por endógenas? Digo, porque uno presenta la intuición, pero la pregunta válida es, che, bueno, pero ¿para qué me voy a complicar tanto la vida? ¿Sí? ¿Para qué voy a tratar de volver esto, de resolver un problema que es mucho más complejo, si no me reporta ninguna ventaja? Digo, si finalmente acabamos de decir que cualquier modelo es una simplificación de la realidad, es decir, una selección de aquellas variables que
consideramos relevantes y por lo tanto un olvido de un montón de variables que no vamos a tratar, digo, sí, ¿por qué utilizaríamos una simplificación que desde este punto de vista es una simplificación, es un poco más amplia, pero no termina de ser la totalidad de las cosas, ¿sí? Entonces, la pregunta es si existe alguna ventaja analítica en ese sentido. Déjenme ver algunos ejemplos. Digo, yo ponía, pensemos ejemplos pero pensé que iba a tener una audiencia de 20 y pico, 30 personas, no 60. Digo, va a estar medio difícil que ustedes vayan abriendo el micrófono. Pero, por ejemplo, para criterios de clasificación, se me ocurre la siguiente. Por ejemplo, es muy usual pensar, sobre todo un pensamiento un poco de diario, en clase baja, media y alta. Ahora, la verdad que el criterio sobre el cual se determinan los distintos tipos de estratos sociales es bastante arbitrario y bastante incompleto. Digo, si yo lo único que hago es poner líneas, digo, si el ingreso familiar per cápita, supónganse en términos reales, es decir, deflactado, sin influencia de inflación, es de tanto, es decir, como para adquirir una canasta básica de consumo que te pone por arriba de la línea de pobreza, y un par de cosas más, te considero de clase baja. Ese límite que estamos marcando es sumamente arbitrario. ¿Existirá algún método que a mí me permite segmentar la población con respecto a ingresos? Digo, ¿hay ventaja analítica? Y yo tiendo a pensar de que sí. Tiendo a pensar de que sí, porque la justificación, lo que uno trata de hacer es armar un buen argumento, ¿sí? Y el buen argumento en este caso sería proponer un modelo que me permita a mí esa clasificación versus una clasificación que es histórica, que es de uso corriente, pero que es totalmente arbitraria, ¿sí? Otro ejemplo de cómo funciona, de por qué hay una ventaja en hacer endógenas mayores variables. Criterio de comparación. El que se me ocurrió a mí fue este. Se suele decir que Argentina, antes de los 40, era similar a Canadá o Australia, es decir, que su desarrollo, su estructura productiva y su desarrollo era muy similar a esos países, y en algún momento, algunos autores dicen que a mediados de los 40, otros autores dicen que a principios de los 60, de los 70, perdón, el desarrollo de la Argentina se desplegó de estos dos países, es decir, se hizo muy, muy distinto. Ahora, de nuevo, este es un criterio de comparación que es de carácter histórico, que es de observación histórica, pero no hay ningún modelo que explique si era similar a Canadá o Australia. En realidad sí lo hay, y esos modelos dicen que sí, nos parecemos a Canadá y Australia, modelos de Machine Learning, que después les paso el nombre, que ahora me olvidé de anotarlo, después les paso el nombre. Sí teníamos cierta similitud, pero esa similitud en definitiva era aproximadamente menos del 20%. ¿Sí? Éramos parecidos a Canadá en un 20%, el otro 80% restante no era tanto. Digo, la, la fortaleza de ese modelo, que, insisto, después les voy a pasar el nombre de la técnica, es, bueno, aclarar muchísimo más, porque teníamos un montón de elementos que se nos parecen, pero tenemos un montón que no tienen nada que ver, ¿sí? ¿Cómo lo podemos determinar? No por una discusión, no por una cuestión de toma de postura, ya sea de valores, histórica, tradicional o ideológica, sino por la resolución y la presentación de un modelo que además puede estar equivocado, pero al estar equivocado uno puede también fijarse, detectar el error y además mejorarlo, ¿sí? Y finalmente, en modelos económicos. A mí este es un ejemplo un poquito agarrado de los pelos, lo admito, con la teoría cuantitativa del dinero, pero yo veo que es una, ¿cómo se llama? Es una, es una equivocación que se da permanentemente. No sé si a ustedes recuerdan, a ver si, ¿dónde tengo? Acá. Ustedes se acuerdan la teoría cuantitativa del dinero, que dice que P por Q es igual a M por B, y te dicen que la velocidad, o sea, ¿se acuerdan? Precios es un vector de precio macro, la cantidad, que sería el PBI, eh, la liquidez de esta economía, que sería M, por su velocidad de circulación, y te dicen que la velocidad está fija. Ahora, cuando se dice que está fija, el problema es que la variable es exógena.
y como es exógena, entra a nuestro modelo como un parámetro, lo cual no quiere decir que sea necesariamente fija, quiere decir que a los fines de este modelo yo la estoy tomando como parámetro, lo cual no quiere decir que B, que la derivada de B, no se mueva en el tiempo. Derivada de B ¿sí? No se mueva en el tiempo. Esto es un error, esto a mí particularmente me parece un error que se repite mucho y se repite más bajo un criterio que es más de carácter ideológico y no de carácter modelístico, que es lo que uno está tratando de interpretar, ¿sí? Entonces, insisto, es un ejemplo un poquito agarrado de los pelos, pero ilustra muy bien cuáles son, para mí, a mi modesto entender, cuáles son las ventajas de poder tener una determinación de variables endógenas contra endógenas. Es decir, cualquier criterio de clasificación y comparación que se pueda hacer endógeno es superior en el sentido de que permite tener una mejor comprensión del fenómeno y en caso de que esté equivocado total o parcialmente se puede mejorar. Cosa que no se puede hacer con un criterio que es completamente arbitrario, porque la única forma de mejorar un criterio arbitrario no pasa por hacer conocimiento, sino por disputar algún tipo de poder que permita imponer ese criterio. Bueno, entonces, retomemos ahora que ya vimos las intuiciones y un poco problematizamos la intuición del modelo. ¿Qué es lo que pretende resolver la teoría de equilibrio general? Bueno, lo que pretende resolver es el problema de Adam Smith, o uno de los tantos. Digo uno de los tantos porque depende quién lea Adam Smith, dice el problema de Adam Smith. Hay otro conocidísimo problema de Adam Smith, que es el problema de la mano invisible, que esto es un poco parecido, pero se ve que el pobre don Adam Smith fue muy leído, no tanto, en La riqueza de las naciones, pero fue muy poco leído en la teoría de los sentimientos morales, en donde la mano invisible juega un papel radicalmente distinto a la que tiene en el otro libro, ¿sí? De manera que, por lo menos Schumpeter, que ha sido el mejor historiador, si no es el mejor historiador del pensamiento económico, está en el top 5, él reconocía a ese como el problema de Adam Smith. Un poquito relacionado con eso, es decir, la contradicción entre las manos invisibles, si tomamos solamente en cuenta la mano invisible de la... Paren que tengo que admitir a alguien. Ahí va. Si tomamos en cuenta solamente la mano invisible de mercado, el problema es obtener una teoría de coordinación de los agentes descentralizados, es decir, si precios y cantidades se resuelven simultáneamente, entonces no tendría que existir ninguna entidad o agente coordinador que pueda llevar a ese equilibrio, ¿sí? Entonces, a ver, permítanme. Para lo cual, para resolver este problema se va a requerir demostrar que al menos existe un equilibrio de este tipo, es decir, que existe la solución. Digo, no es obvio que esa solución exista. Esa solución solamente se puede dar bajo ciertas condiciones. Otro de los ejemplos que son abrumadores, que a veces faltan contexto en las conclusiones de los economistas, sobre todo los economistas mediáticos. Digo, eh, toda solución no es una solución absoluta, ustedes ya lo saben, sino que va a depender de las condiciones en las cuales pueda lograrse. Me acuerdo que antes de que gane el premio Nobel de Economía, Roderick había sacado un artículo en Project Syndicate, que es un blog donde describe gente muy especializada, de mucho peso, y contaba su experiencia siendo consultor, y decía, bueno, cuando uno va a un país le piden que repita más o menos lo mismo, y uno repite siempre lo mismo, pero el problema es en qué contexto eso ocurre, es decir, cuál es la historia del país, cuáles son su trayectoria previa, etcétera, etcétera, etcétera. El mecanismo puede llegar a ser el mismo, pero la pregunta es cómo diablos lo interpretás y cómo diablos lo aplicás a una condición concreta de un país concreto o de un problema concreto. Tercer punto, demostrar de esos potenciales, si esos potenciales equilibrios son estables. Dice, puede existir un equilibrio, pero si el equilibrio no es estable, es un equilibrio que no te lleva a una buena solución, ¿sí? Tomás, creo que tu micrófono está abierto. O tuviste
horrible opinión sobre lo que acabo de decir. Cualquiera de las dos, por las dudas, silencialo. El cuarto punto es demostrar si existe un único o múltiples equilibrios. Ese es otro punto sumamente interesante. No puedo escucharlo. Alguien por el chat le puede decir al que no puede escuchar, por favor, de que nosotros sí lo estamos escuchando. Cosas que pasan en este contexto. Puede llegar a darse que en cualquier momento aparezca un monstruo acá, que es mi hija, que está golpeando la puerta para entrar, y se puede dar. Así que en este contexto, naturalicemos esas situaciones y ya. Y el quinto punto es demostrar si hay una convergencia de uno de esos equilibrios. Una cosa es demostrar que existe el equilibrio, y otra cosa es demostrar que existe un mecanismo que nos lleve a ese equilibrio, ¿sí? Acá me dice que me faltan 10 minutos, ¿sí? Así que ya está corriendo el reloj. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta clase? Estos 3 puntos. Demostrar que al menos existe un equilibrio, identificar las condiciones y demostrar si existe un único o múltiples equilibrios, ¿sí? El mecanismo de ajuste que está muy ligado a si esos potenciales equilibrios son estables, son de un curso mucho más elevado. Digo, ya de por sí, demostrar que existe un equilibrio ha sido una gran proeza intelectual en su momento y lo sigue siendo ahora porque marca todavía cierta agenda de investigación que ha sido muy superada por la apertura de otros condicionantes, pero que lo vuelven de una complejidad difícil de manejar, ¿sí? Entonces, para este nivel de micro nos vamos a enfocar en estos 3 problemas. Identificación del equilibrio. Perdón, profe. Diga. No, de una consulta sobre las condiciones. Pero si se demuestra que existe único o múltiples equilibrios, Sí. ¿no se estaría demostrando que, o sea, implícitamente también se estaría demostrando que esto se puede llegar a traer una convergencia que puede o no puede ser real? A eso es lo que va en la condición, la última. No, una cosa es, a ver, vos pensá en cualquier espacio de decisión, ya sea de consumo o de producción, ¿sí? Acordate cuando trazabas acordate que uno trazaba como representación algunas curvas isocuantas. Bueno, en el caso de producción es más fácil porque hay una tecnología por detrás que lo justifica. Pero en el caso de, ¿cómo se llama? Las funciones de utilidad, lo que vos tenés es un espacio continuo. Digo, si entre dos bienes, X e Y, suponete, vos tenés utilidad en cualquier punto, en cualquier combinación, ¿sí? Entonces tenés un espacio infinito de puntos, ¿sí? Entonces, si existe dentro de ese espacio infinito de puntos un solo punto que es solución, eso es una cosa. Ahora, la pregunta es cómo diablos se resuelve que uno pueda alcanzar esa solución, porque insisto, es infinito versus un punto, ¿sí? Es más, siguiendo un poco tu pregunta, que es muy buena, gran parte de la demostración de equilibrio general es una demostración de cómo ir sacándose puntos de encima, ¿sí? Puntos que no van a ser variables de decisión. Ahora, vos pensá que estamos hablando de m bienes y n agentes, es decir, estamos manejando una complejidad enorme. Entonces, la pregunta es, che, considerando toda la sociedad, no Argentina, supone solamente Rosario, ¿existe un único punto en donde todos podamos estar de acuerdo con respecto al intercambio de bienes y servicios, estableciendo un precio para cada uno de ellos? ¿Sí? Entonces, existe, ¿sí? Vamos a ver que ya adelantando un poco las conclusiones, ese equilibrio existe. Ahora bien, si ese equilibrio existe, ¿cómo diablos agentes descentralizados van a tener un sistema de información que les permita converger ese equilibrio? Porque, un poco adelantándome a las conclusiones, la pregunta es, suponete que en alguna circunstancia, digo, es como si tiraras la moneda permanentemente, vamos a hacer este ejemplo, suponete que tiro una moneda o hago un sorteo y en ese sorteo lo que hago es ponerle los precios a cada uno de los bienes que hay en esta economía, ¿sí? Suponete que en alguna de esas tiradas, en un tiro, le pego al vector de precios que haría que se equilibre todo el mundo. La pregunta es, ¿cómo yo, como agente racional descentralizado, puedo, observando los precios que están dentro de mi preferencia y por lo tanto que van a estar dentro de mi canasta, asegurar que ese va a ser el que equilibra a toda la sociedad, es decir, al resto de los agentes? ¿Me explico? Entonces, una cosa es que exista el equilibrio
y otra cosa es que existe un mecanismo hacia el cual converger a ese equilibrio, y en caso de que hayas convergido a ese equilibrio, que te quedes ahí. ¿Sí? ¿Contesté la pregunta? Sí, sí, ahí lo entendí. ¿Bien? Profe, una consulta. Dale. Si existe y es único, pero no está el mecanismo de convergencia, ¿te sirve de algo haberlo encontrado? Sí, nos estamos adelantando un poco, pero son muy buenas preguntas. Sí, sí, obvio que sí, obvio que sí. Porque, insisto, todo el análisis, a ver, hay una parte que tiene que ver con sí y otra parte que tiene que ver con no. En la clase que viene les voy a mostrar las críticas a esto, ¿sí? Porque a medida que uno está, porque digo, ¿cuál es la premisa? Y por eso es tan importante la pregunta que me acabaste de hacer. La premisa es que la mayor cantidad de variables posibles sean endógenas, ¿sí? Entonces, si yo, con un razonamiento completamente abstracto, por eso les digo que es una variable analítica, no es sustantiva, es decir, es una herramienta que a mí me permite pensar un problema, pero que no me dice las características propias de un problema aplicado. No sé si se entiende esto. Por eso digo que es analítica. Me permite, ¿en qué quiero decir con esto? Me permite organizar información, ¿sí? Pero no me permite tener una conclusión si no le pongo más cosas al modelo. Ahora, ¿qué otras cosas podría yo poner al modelo a la hora de poder aplicarlo? Bueno, levanto algunos supuestos de endogeneidad y le pongo algo exógeno, porque ya sé que, por lo menos en abstracto, tengo una solución endógena, ¿sí? Entonces, puedo ¿cómo se llama? Levantar algunos supuestos o algunos mecanismos y ponerlos exógenos, a hacer una especie de modelo computacional de la economía. Esto se usa mucho, por ejemplo, contestando a la pregunta, para ser rápido, se usa mucho para hacer las estimaciones de la influencia de un impuesto interno dentro de una economía. Digo, yo lo que hago es un modelo computacional, agarro el EPH, configuro algunas cosas que llevan líneas y líneas de código, y después mando un impuesto, y en eso hubo un montón de cosas que las hice exógenas. Pero ¿qué tengo detrás? ¿Qué bagaje teórico tengo? Tengo la certeza de que, por lo menos en términos abstractos, sé que se puede condicionar endógenamente. Por lo tanto, el levantar supuestos hace una continuidad entre el modelo original y después la aplicación, que ya va a necesitar algunos ajustes. ¿Contesté la pregunta? Sí, profe, gracias. Igualmente, bárbaro. Igualmente sigue siendo una gran discusión. Hay gente que te va a decir, no, mira, si vos me decís que hay un único equilibrio, pero no sabemos cómo llegar a ese equilibrio, es un poco lo que decís vos, che, ¿para qué me sirve? ¿Sí? Entonces, la pregunta es buena porque es súper actual, ¿sí? Porque hay un debate intelectual muy fuerte. Aún así, aquellos quienes cuestionan el mecanismo de ajuste, lo que se llama el Tatutmen, no sé si lo estoy pronunciando bien porque es francés y mi francés es cero, el sistema de ajuste, por ejemplo, con un subastador que propone Balras inicialmente y que después se ha ido modificando, eh, aún quienes critican ese supuesto, todo el mundo reconoce que la demostración de que existe un equilibrio es un buen punto de apoyo para cualquier teoría, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en la clase que viene con las críticas. Sigo, me quedan 2 minutos por las dudas, lo más probable es que yo esté hablando y se corte, recuerden, 10 minutos desde que se corta. Avanzo entonces. Bueno, a ver qué se me apareció. Bueno, entonces la coordinación de entre agentes, a todo esto, la coordinación entre agentes, no voy a llegar, supone cierto basamento sobre el cual realizar esa coordinación. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el momento que vos tenés agentes que son autocentrados, es decir, en acción racional, eh, una conducta autocentrada, es decir, basada solamente en tu propia función de utilidad, el problema es que acá tenés una interacción con otros agentes. Digo, entonces, ¿cómo vas a hacer para captarla eso? ¿Sí? Entonces, el intercambio explota muy bien las ventajas en acción racional se explota muy bien las ventajas de intercambio. Es decir, si yo tengo determinado conjunto de bienes o de factores y no estoy del todo conforme con esto, acorde a mis preferencias y expectativas, entonces voy a cierta idea de mercado, a cierto lugar de mercado físico o abstracto, e intercambio, y eso me permite aproximarme más a la canasta de bienes que está más cerca de mis preferencias.
Sin embargo, tenemos un problema, es que en este intercambio lo que estamos tomando por dado, y recuerden que queremos hacer la máxima cantidad de variables de forma endógena, es la dotación que yo tengo, ¿sí? Y la dotación que yo tengo no solamente la estoy midiendo con respecto a lo que tengo yo, sino la que tiene el otro. Es decir, hay cierta variable ética social que me está indicando si las personas van a estar conformes o no con la distribución de dichos factores en términos del modelo y en general con la distribución del ingreso cuando salimos de la abstracción y nos vamos a la economía cotidiana, ¿sí? Entonces, la pregunta es si es factible. Entonces, el problema no consiste solamente en el equilibrio general, sino también en una solución que sea compatible con